de este órgano que se llama el riñón. Vamos a empezar a ver sus características, sus relaciones anatómicas y vamos a ver su constitución interna y vamos a hablar un poco acerca de la unidad anátomo-funcional de este órgano. Entonces vamos a empezar a ver el riñón. Si nos damos cuenta, el riñón tiene una forma de habichuelo, una forma de frijol. Vamos a ver que este mide aproximadamente, ¿sí?, 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y tiene un grosor de aproximadamente 2.5 centímetros. Entonces 10 centímetros, 5 centímetros y el grosor aproximadamente 2.5 centímetros. Le vamos a estudiar, ¿sí?, dos polos, un polo superior, un polo inferior. Le vamos a estudiar dos bordes, un borde lateral y un borde medial. Entonces, dos polos, el polo superior y el polo inferior, dos bordes, el borde lateral y el borde medial. Y le vamos a estudiar dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Entonces, la cara anterior y por atrás la cara posterior. En el caso del polo, es el más importante, el polo superior, ya que está en relación con esta glándula que está acá, que se llama la glándula suprarrenal. ¿Sí? Entonces, si vemos el polo inferior, pues realmente no tiene mucha importancia. Pero el polo superior sí, ya que está en relación con la glándula suprarrenal. Bueno, vamos a empezar a ver sus relaciones anatómicas. Como ustedes saben, el riñón del lado derecho es más inferior que el del lado izquierdo. El del lado izquierdo está mucho más arriba y el del lado derecho está un poco más abajo. Vamos a empezar a ver las relaciones del riñón del lado derecho. Este riñón está un poco más abajo porque acá, por la parte superior, tiene un órgano grande que se llama el hígado. Pues el hígado hace que se vaya un poquito hacia la parte inferior. Entonces, su polo superior, si viéramos acá, vamos a ver que está en relación con el hígado por su cara anterior. Vamos a ver las relaciones de la cara anterior, ¿sí? En esta parte que está en el borde medial, vamos a ver que está en relación con la segunda porción del duodeno. Vamos a ver que acá va a estar en relación con el colon y aquí va a estar en relación con el yeyuno. Entonces son las relaciones que tiene el riñón por su cara anterior. En su polo superior con el hígado, en el borde medial, ¿sí?, con la segunda porción del duodeno, ¿sí?, en el borde lateral con el colon y en el polo inferior con el yeyuno. ¿Sí? Y esas son las relaciones anatómicas de la cara anterior, que son muy diferentes al riñón del lado izquierdo. Ahora que veamos las relaciones de la cara posterior, vamos a ver que son las mismas, pero la de la cara anterior son diferentes. Ya que si viéramos el otro riñón, ahora su polo superior se va a estar relacionando con el estómago. Su polo lateral con el vaso. Su polo, ¿sí?, medial con la cola del ¿qué? Páncreas. Del páncreas. En esta parte inferior con el colon, en esta parte con el yeyuno. Entonces vean, por la parte superior del estómago, por la parte del borde, ¿sí?, lateral, el vaso, entre el borde medial, ¿sí?, está la cola del páncreas y el colon, y por su polo inferior va a estar el yeyuno. No se especifica con qué parte del colon. Algunos dicen que es el colon descendente, algunos dicen que es la flexura del colon. ¿Sí?
Ok, entonces esas serían sus relaciones por su cara anterior. Ahora vamos a ver las relaciones que guarda por la cara posterior. Y esta principalmente está relacionada con músculos. Unos músculos que, si vimos la clasificación de los músculos posteriores, están relacionados casi con los músculos del abdomen posterior. ¿Cuáles son esos músculos? El psoas mayor, el psoas menor y el cuadrado lumbar. ¿Sí? Que son los músculos que se encuentran por la parte posterior y que están en relación con la cara posterior de estos riñones. Entonces, por la parte posterior, los dos riñones están en relación con el psoas mayor, el psoas menor y el cuadrado lumbar. Ambos riñones. La única que hace diferente es por la cara anterior. Bueno, este riñón tiene 3 capas que lo envuelven. La primera capa que envuelve este riñón es una capa de grasa, que se llama la capa adiposa del riñón. Pero ese tipo de tejido adiposo es pardo. Sí. Sí. Posteriormente tiene otra capa, que es una capa fibrosa, que se llama la fascia renal. Y por último tiene su última capa, que es la capa fibrosa renal. Entonces, si yo viera el riñón, no lo voy a ver directamente así, sino cuando yo veo el riñón, ¿sí? Voy a ver que todo este riñón está lleno de ¿qué? De grasa, porque tiene una capa adiposa. Por dentro de la capa adiposa voy a encontrar la fascia renal y después la capa fibrosa renal, que son las 3 capas que van a estar cubriendo a este. En el cadáver sí se puede ver parecido porque ya se consumió la capa adiposa. Exacto, ya no vemos la capa adiposa porque acuérdense que la grasa se absorbe muy fácilmente, entonces ya no la podemos observar. Pero en uno que acaba de fallecer y que se da una necropsia, pues no vas a ver directamente el riñón, ya lo veas como lo estamos viendo en el cadáver, sino va a estar envuelto ¿por qué? Por grasa. ¿Sí? Entonces esas serían las 3 capas que tiene el riñón. Acuérdense, la capa adiposa renal, la fascia renal y la capa fibrosa renal, que son las 3 capas que envuelven al riñón. Si ahora vamos a ver la constitución interna, vamos a ver cómo está compuesto este riñón internamente. Vamos a ver que entonces esta capa, que es la más interna que habíamos visto, ¿sí? Que se llama la capa fibrosa, se va a imaginar dentro de este riñón. Si vemos aquí en el borde medial, se va a formar, ¿sí?, una imaginación que se llama el seno renal. Esta imaginación que está acá se llama el seno renal. Y por acá viene el ilio o el pedículo renal, que va a estar compuesto por la pelvis renal, por la arteria y la vena renal, que se forman el ilio o el pedículo renal y que van a estar y que se va a introducir por el seno renal. Okay. Esa capa fibrosa se va a imaginar dentro de este riñón y va a formar unas columnas de tejido fibroso. Y estas columnas se llaman las columnas renales. Estas columnas renales me van a separar 2 partes que tiene mi riñón. Esta que está en la periferia, que se llama la corteza, y esto que está hacia las columnas, que se llama la médula. Entonces todo esto es la médula. Y entonces, ¿saben por qué es importante? Si se dan cuenta, cuando se forman estas columnas, se forman estos espacios. ¿Ya vieron? Y estos se llaman las pirámides renales. Tenemos aproximadamente entre 8 y 12 pirámides por riñón. Entonces se forman
de 8 a 12 pirámides. Y se dan cuenta, acá hacia el seno renal, ¿sí?, van a tener su vértice y se va a formar como un capuchón que se llaman las papilas renales. Estas papilas renales son como la tapa de un salero. ¿Ya han visto el salero? Tiene una tapita, haz cuenta que es la papila renal. Y tiene muchos orificios, porque sobre esos orificios van a desembocar, ahorita vamos a ver, ¿sí?, los túbulos colectores de segundo orden, que son los que juntan toda la orina. Y por acá va a salir la orina de todas las nefrones. Y entonces estas papilas renales van a tener alguien que recibe la orina y que se llaman cálices menores. Se dan cuenta que este es el salero. Aquí tengo los orificios por donde va a desembocar la orina, y aquí tengo el receptor que está juntando toda la orina para ya llevarlo al uréter, que se llaman los cálices menores. Entonces, ¿por qué se producen los cálculos renales? Vale. Esto, a ver, entiéndale bien, porque ahorita que veamos la nefrona vamos a ver eso, ¿sí? Entonces sí le entienden. Esas partes son como un salero que tiene muchos orificios, y ahí desembocan todos los conductos colectores de segundo orden, y esos son los que llevan la orina. Como si fueran embudos. Como si fueran unos embudos. Entonces aquí tengo otro embudo que es el que recibe la orina, que se llama el cálice menor. Esos cálices menores se juntan varios cálices y forman los cálices mayores, y los cálices mayores se juntan y van a formar una parte ancha del riñón que se llama la pelvis renal, ¿sí? Y ahí se va a juntar toda la orina, y de la pelvis renal ya sale un conducto que se llama el ureter. Si vamos para acá, entonces ahora vamos a encontrar que en esta zona que está separando las columnas renales, ¿sí?, de mi corteza y de mi médula, vamos a ver que tengo una sustancia que se forma como si fueran muchos rayitos, y que esa se llama la sustancia radial. Renal. Y que la sustancia radial renal es la que me separa, ¿sí?, mi médula de mi corteza. Y se ven así muchos rayitos, porque ¿qué creen que son? Todos los túbulos, ¿sí?, de las nefronas. Entonces la corteza, la médula está formada principalmente por todos los túbulos de las nefronas, y la corteza no. Esta se va a ver una zona que se llama zona granulada renal. Se ven muchos puntitos, porque esas son, ¿sí?, las cápsulas glomerulares de las nefronas. Por eso se ven muchos puntitos. Ahorita vamos a ver las nefronas. Entonces aquí vamos a ver la zona granular renal. A ver, repitiendo. La parte, ¿sí?, lateral va a ser la corteza, la parte medial va a ser la médula, ¿sí? En la corteza vamos a ver la zona granular renal, porque quedamos que aquí están todos los glomérulos. Ahorita vamos a ver qué es esto. Y después tenemos esta zona que se llama la zona radial, que es la que me va a hacer la diferencia entre la corteza y la médula, ¿sí? Vamos a ver estas columnas que son las columnas renales y que me van a formar las pirámides renales. Y que en su vértice vamos a tener las papilas renales, donde vamos a ver que es como un salero que tiene muchos orificios, donde va a desembocar la orina hacia los cálices menores, ¿sí? Entonces, si vemos vean que aquí se alcanza a ver. ¿Esta qué es? La zona radial, ¿vieron? Sí. Esta es la zona radial, entonces todo esto es la corteza y esta es la médula. Y vean cómo se ven muchos puntitos, ¿ya vieron? Sí. Esa es la zona granulada, ¿sí? Entonces esta es la zona granulada de la corteza y esta es la zona radial, ¿sí? Aquí no se alcanzan a ver, pero acá entre estas tenemos las columnas
renales. Y entonces estas van a ser las pirámides renales. Y vean que estos son los vértices, que son las papilas, donde están muchos orificios, y estos que están acá, los capuchones estos, son los cálices. ¿Sí? Estos son los cálices menores, aquí está un cáliz mayor, y este ya se forma la pelvisilla y ya se va a formar el ureter. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿No va a abrir ningún riñón? Sí, lo estamos abriendo. Bueno, vamos a ver entonces ahora histológicamente, vamos a meternos dentro de este riñón y vamos a ver la unidad anátomo-funcional del riñón. ¿Cómo se llama la unidad anátomo-funcional del riñón? Nefrona. Se llama la nefrona. Dicen que existen más o menos 1 millón de nefronas por cada riñón que tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a ver una nada más. Vamos a ver 1 millón. Una. Hay 10 millones. Entonces vamos a ver que si yo separara mi riñón, quedé que en la periferia iba a ser la que, la corteza, y después iba a tener la Médula. médula. Entonces voy a ver la corteza primero, y les dije que teníamos la zona granulada, donde iban a estar todos los glomérulos, por eso se ve así, porque los glomérulos son como una cabecita que tiene la nefrona. La nefrona parece como una serpiente. Entonces vean, vamos a ver primero, ¿sí?, la cabecita de la nefrona, que se encuentra en la corteza. Y esta cabecita de la nefrona se llama la cápsula glomerular. Esta se llama la cápsula glomerular. ¿Sí? De la cápsula glomerular van a salir unos tubos. El primer tubo, como no es liso, sino es de esta forma, se llama el túbulo contorneado proximal. Entonces este túbulo contorneado proximal sale de la cápsula glomerular. Después este se va ¿hacia dónde creen? La médula. Hacia la médula. Y entonces este ya no es contorneado, sino está recto. Y entonces este se llama el túbulo recto proximal. Aquí en la médula, parece que la médula estaba formada por todos los túbulos, ¿sí? Se va a hacer un túbulo delgado, que es el túbulo delgado, o también antes se llamaba la asa de Henle. Esta es la asa de Henle. Y después se forma otro tubo, igual así recto. Si este es el túbulo recto proximal, ¿este cuál es? El túbulo recto distal. Distal. Y después acá se forma otro túbulo con muchas Contorneado fenestraciones. Entonces, distal. ¿cómo se llama? Túbulo contorneado distal. distal. Y vean, después de esta, se une a unos túbulos que se llaman túbulos colectores de primer orden. Y estos túbulos de colectores de primer orden se unen entre sí y forman otro túbulo grande que se llama el túbulo colector de segundo orden. Y este es el que va a desembocar ¿en dónde? En la papila, que estos son los orificios pequeñitos que acuérdense que les dije que se veían. Entonces ellos recogen la orina de todas las nefronas y la van a secar, y aquí va a estar recibiéndola el cálices menor. ¿Sí lo entendieron? Entonces una nefrona, ¿sí?, va a desembocar lo que produzca de orina al túbulo, ¿sí?, colector primario, ¿sí? Muchos túbulos colectores primarios se juntan y van a formar este gran túbulo, que es el túbulo colector secundario, y este es el que va a desembocar, ¿sí?, a la papila renal para mandarle la orina al cáliz menor. ¿Sí? Ok. Veamos cómo funciona esto. Esto es lo más importante. El riñón tiene una función que es filtrar, de filtro.
filtra sustancias tóxicas, pero también pasa sustancias elementales que a veces nos sobran, como el sodio, el potasio, el calcio. Ya está dormido. El calcio, ¿sí? Pasa por acá. ¿Para qué sirven estos túbulos? Como pasa sodio, pasa potasio, pasa calcio, ¿sí? Pasa magnesio, pasa fósforo, y son elementos que nosotros ocupamos, principalmente también agua. Cuando pasa por estos túbulos colectores, ¿sí? El riñón hace un rastreo de nuestro cuerpo, y si me hace falta calcio, no lo deja salir, lo reabsorbe por estos túbulos antes de que llegue a la orina, acá, que una vez que llega acá ya no se puede absorber, pues aquí lo absorbe. Por ambos, tanto por el contorneado como por el sí, recto. por todos va absorbiendo, ¿sí? Hay pacientes que reabsorben de más calcio y entonces no lo ocupan y lo están absorbiendo, y entonces se está quedando ahí, y por eso se empiezan a formar las piedras, ¿sí? Las piedras renales principalmente son de calcio, ¿sí? Y hay pacientes que cualquier pequeña cantidad de calcio que consuman lo reabsorben en lugar de eliminar, y cuando no les hace falta se empieza a acumular ahí. De ahí la importancia es que a un paciente que le vas a dar calcio le tienes que dar solamente siempre y cuando lo ocupe, porque si no lo ocupa, ¿qué va a pasar? Le vas a acumular mucho calcio ahí y se van a empezar a formar piedras en los. ¿Y cómo se le llama a ese paciente cuando absorbe más calcio? Así le llamamos. Es un paciente que absorbe demasiado calcio, porque me he tocado pacientes que, por ejemplo, cuando consume sustancias altas en calcio, entonces te pueden dar piedras, como por ejemplo la Coca-Cola. La Coca-Cola trae muchísimo calcio y entonces te provoca muchas piedras en el riñón. Pero hay pacientes que no toman ni refresco, no toman absolutamente nada. Pero en nuestra comida mexicana tenemos un alimento que lo comemos todos los días que tiene mucho calcio, que es la tortilla. Entonces, simplemente consumir tortillas absorben todo el calcio de la tortilla. Pero si eso fuera malo, pues entonces todos tendríamos, porque pues todos consumimos tortillas. Entonces, esos pacientes absorben mucho calcio. Vean, entonces, ¿cómo funciona? ¿Y cómo se puede evitar eso? ¿Cuál? Lo de Fíjense que no, esa es la bronca, que no tenemos un inhibidor para que ya no lo siga consumiendo. Lo que tratamos de hacer es mandarlo al nutriólogo y bajarle la dieta de calcio, que le dé el menos calcio posible para que ya no se hace. Vean cómo funciona entonces, que esto es lo más bonito de todo. Y aquí van a aprender una enfermedad. Pongan atención, párense para que lo vean. Nadie se los va a explicar. Aquí van a aprender una enfermedad que es muy frecuente, que se llama hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión arterial se controla aquí en el riñón, que es lo que vamos a ver ahora, cómo se controla esa presión. Entonces, vamos a ver que a este ya vimos la estructura, pero ahora vamos a ver cómo le llega la sangre para filtrarla. Y entonces le llega por medio de una arteria que viene acá, que se llama la arteria aferente, y este trae sangre con desechos tóxicos. Entra a la cápsula glomerular o de Bowman y se forman muchos vasitos sanguíneos acá, una madeja de muchos vasitos. Y a esa madeja de muchos vasitos delgaditos se le llama el glomérulo. O sea, el glomérulo son vasos sanguíneos, se hacen muchísimos y muy delgaditos. Y este es entonces el glomérulo. Una vez que ya filtró la sangre, va a pasar a esta arteria que se llama la arteria eferente. Pero ¿cómo lo hace? Exacto, es la aferente, es la aferente. ¿Cómo lo hace? Primero, si se dan cuenta, tengo tres barreras para que se filtren. Son como si fueran coladeras. La primera barrera para que filtre es el endotelio de estos vasos sanguíneos. Y entonces yo tengo que su endotelio es de esta forma. ¿Sí? Y si te das cuenta, deja espacios por donde van a salir sustancias que solamente por su tamaño pueden pasar por ahí, como el sodio, el potasio, el calcio, el agua, ¿sí? Y después se encuentra con otra barrera que está en medio de la cápsula glomerular y el glomérulo, que se llama la membrana basal. Y esta membrana basal, ¿sí?, no tiene orificios,
sino tiene cargas. Y esta está cargada negativamente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo positivo lo va a sacar, pero lo negativo, ¿qué va a pasar? Lo va a rechazar, lo va a regresar, ¿sí? Y una de las cargas negativas que tenemos y que están circulando por ahí se llaman proteínas. Las proteínas son cargas negativas, y como esta es negativa, ¿qué le pasa? Las repele y las regresa, y entonces por la orina no tienes que estar tirando proteínas. ¿Qué pasa cuando se enferma esta? Cambia su polaridad y ya dejan pasar hasta las proteínas, porque se enfermó esta membrana pasa. Os digo, pon atención a eso. La segunda capa es de unas células que parecen pulpos, que tienen su cabeza y luego sus brazos rodean todo el glomérulo, que se llaman podocitos. Es la tercera capa. Entonces aquí tenía yo la cabeza del podocito y luego este podocito cubriendo así como si fuera un pulpo, así. Y si se dan cuenta también tiene que espacios donde va a filtrar, y una vez que pasa esta capa ya pasa para el glomérulo y ya se llevó a cabo la filtración. ¿Cómo se llama la tercera capa? Este se llama podocito. Entonces tengo el endotelio vascular, la membrana basal y los podocitos. Y estas tres capas son el filtro que debe de hacer la sangre para que puedan pasar las sustancias. Y que ya vimos que por tamaño, ya vimos que por cargas eléctricas es como seleccionan y pasan, ¿sí?, las sustancias. Una vez que llegan acá, ¿qué pasa? Agua, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo y unos elementos tóxicos que tenemos que se llama urea, creatinina, que se tienen que eliminar. Una vez que pasan, van recorriendo todo este conducto y el organismo dice, ¿sabes qué? Me falta calcio, y lo reabsorbe. O de momento se fueron a correr al cerro a mediodía y perdieron mucho líquido, y cuando va pasando aquí el agua, ¿qué dice? No deje salir, ni tampoco el sodio. ¿Por qué? Porque me hace falta sodio. ¿Y qué pasa? Lo empieza a reabsorber. Doctor, Vean qué padre es el río. ahorita que mencionó la creatinina, ¿cómo está eso de la creatinina? ¿Cómo se hace esa cosa? ¿Qué pasa entonces cuando este riñón se daña? Estas capas se dañan, ¿sí? Cambia su negatividad de esta membrana y ahora quien debería dejar salir, que era la urea y la creatinina, ¿qué creen que pasa? Ya no sale, se queda en tu cuerpo. Y como son sustancias tóxicas, ¿qué te pasa? Te empiezas a intoxicar. Y el primer órgano que sufre de esa intoxicación, ¿quién creen que es? Y entonces el paciente, cuando tiene mucha urea principalmente, cae en coma, ¿sí?, urémico, porque intoxica su cerebro y el paciente pierde el estado de conciencia. Y empieza a dejar elementos que se supone que no deberían de haber pasado, como son las proteínas. Y como aquí va sangre, lleva unas células que se llaman eritrocitos. Muchas veces también deja pasar los eritrocitos, entonces el paciente empieza a orinar sangre. Cuando hay una infección acá, que cuando se infectan estas capas, nosotros le llamamos pielonefritis. Una de las características es que empiezan a tirar o proteínas o sangre. Y yo me doy cuenta y digo, uy, está inflamada esta membrana, porque ya está dejando sacar. ¿Y cómo sabes que está sacando proteínas? Porque le hago un examen que se llama general de orina, para eso el examen de orina. Yo pensé que tenía un color o algo así. ¿Y esa es la única razón por la que puedes orinar No, sangre? por muchas causas, pero es una de las causas. El paciente llega con fiebre, le duele esta parte acá, me dice que le duele mucho al orinar y que está muy amarilla su orina. Le hago un examen general de orina y me dice, ¿sabes qué? Está tirando un poco de proteínas, está tirando eritrocitos. Lo más seguro es que sea una pielonefritis, que existe una infección, que se inflamó esto y está dejando salir elementos que no tienen que dejar salir. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ok. Vean. Dijo que regular la presión arterial. Sí, ahí vamos a eso. Vean ahora cómo regula la presión. Esto es lo más padre de todo. Vean, entonces ya vimos este funcionamiento. Después ustedes en fisiopatología van a ver un síndrome que se llama síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, que está aquí. Espero que se acuerden de estas capas, porque estas capas son las que se afectan. La voy a estudiar un día antes, voy a Un día antes Yo tengo una duda, la única capa que utiliza cargas es la membrana, nada más. Las otras son por espacios, Por tamaño. por tamaño. Por ejemplo, la albúmina dice que estas capas solamente dejan pasar tamaños de menos de 20 dálmatas. Y por ejemplo, las proteínas como la albúmina pesa como 75 dálmatas, o sea, es muy grande, no pasa.
Entonces, por eso es que es una selección. Pero tenemos otra, que es, vean, energía. Ya ven que por eso somos energía. Porque vean, aquí es una carga eléctrica. El cerebro por energía, el corazón por energía también. Ok, bueno, aquí extendimos la nefrona así, ¿no? Para que la veamos, pero no están así, así, no crean que vamos a ver así la nefrona, sino que todos los túbulos están así enredados para ocupar poco espacio, no están así a sus anchos, no están todas aquí. Y entonces todos los túbulos se tocan entre ellos mismos, ¿sí? De a momento este túbulo contorneado distal se une con la arteria aferente. Ya les dije, ¿no? Que están así, no están extendidos. Entonces aquí viene y toca acá con la arteria aferente. Y esta unión se le llama el aparato yuxtaglomerular. ¿Yuxta qué? Glomerular. Y este aparato yuxtaglomerular tiene receptores pequeños acá. ¿Y qué creen que es ese aparato yuxtaglomerular? Nuestro baumanómetro, ¿sí? Natural. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que esta era la arteria aferente? Pues, ¿qué pasa aquí? Sangre. Y cuando viene la sangre ahí, estimula esos receptores y esos receptores checan la presión arterial. Cuando se baja la presión arterial, principalmente porque no está llegando mucha sangre aquí, ¿sí? Él detecta que se está bajando la presión arterial porque no está llegando sangre aquí, los receptores. Y entonces se activa un sistema que nosotros llamamos sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué pasa? Vean qué bonito. Cuando la presión se baja por falta de sangre, ¿sí? El aparato yuxtaglomerular detecta esa baja de presión y vean cómo el organismo parece que siempre tiene que estar en homeostasis, en equilibrio. Dice, pues está bajando y yo no tengo que permitir, o sea, la chamba del riñón también es que tiene que mantener la presión arterial. Cuando se empieza a bajar, entonces se activa el aparato yuxtaglomerular y produce una sustancia que se llama renina. ¿Para qué sirve esta renina? Esta renina se va al hígado y en el hígado se produce una sustancia que se llama angiotensinógeno. Cuando se une la renina en el hígado con el angiotensinógeno, van a formar angiotensina 1. Esta angiotensina 1, como si no me funciona, pero viaja a través de la sangre y va a llegar a un órgano que se llama el pulmón. Y en el pulmón tengo una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina, y esta se convierte en angiotensina 2. Y esta es la que yo me interesa. Porque esta angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Si se te está bajando la presión, lo que tienes que hacer es hacer una vasoconstricción para que se suba la presión. ¿Por medio de quién lo hace? De una sustancia que se llama angiotensina 2. Entonces este aparato yuxtaglomerular hace todo esto para que se produzca angiotensina 2 y entonces cierra los vasos sanguíneos para subir la presión. Y no hasta ahí, vean qué más hace. ¿Y por dónde va a viajar Esta se va al riñón y aquí arriba hay una glándula, ¿cómo se llama? La glándula suprarrenal, y la angiotensina 2 estimula la glándula suprarrenal para producir una hormona que se llama aldosterona. Y la aldosterona se va al túbulo contorneado distal y cuando llega aquí principalmente el sodio y el agua, como se está bajando la presión, si yo pierdo líquido se me va a bajar más la presión. ¿Qué creen que hace la aldosterona? Dicen nada, no se va el sodio, pero tampoco se va el agua. Y la reabsorbe, ¿y dónde creen que la manda? A la sangre, para que se llene más de líquido y entonces suba la presión. ¿Qué creen que hago cuando me llega un paciente que tiene hipotensión? Le pongo sodio con agua, que se llama solución fisiológica, solución salina. Y cuando yo le introduzco solución salina, por el mismo volumen hace que se le suba la presión. Y vean, él lo hace normalmente. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente que se accidentó
y se cortó una arteria, está sangrando mucho, está perdiendo líquido, se baja la presión, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, produce angiotensina 2 para cerrar los vasos, y no solo cierra los vasos, estimula la glándula suprarrenal para producir aldosterona, y ¿qué creen? Me retiene todo el sodio y toda el agua, y entonces el paciente no puede ¿qué? Porque toda el agua se está absorbiendo, entonces no deja salir nada de agua, entonces el paciente no orina, porque tiene activado el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Cuando me llega un paciente en esas condiciones y yo le empiezo a meter líquido, sangre, me voy a dar cuenta que ese paciente ya está estable cuando empiece ¿qué? A orinar, porque ya se desactivó el sistema y ya está dejando salir otra vez el agua y el sodio. Hay veces que la enfermera me dice: ¿es usted bien bueno, doctor? Porque los pacientes llegan sin presión de tanta sangre que han perdido. ¿Sí? Le empezamos a poner sangre, líquidos, y me dice: ya trae 120/80. La siguiente pregunta es: oye, ¿está orinando? No está orinando. Ah, tú no soy bueno. ¿Por qué tiene 120/80? Porque tiene activado el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y lo que está haciendo es que sigue reabsorbiendo todo el agua y todo el sodio. Cuando el paciente, cuando la enfermera me dice: ya está orinando, e inmediatamente dije: ya no, estabilice, porque ya se inhibió. Cuando la presión se recupera, esto se inhibe. ¿Qué pasa en los pacientes hipertensos? Que no sabemos la causa, el por qué no tienen la presión baja, y ¿qué creen que tienen activado? Su sistema renina, angiotensina, aldosterona, y por eso se les sube ¿qué? La presión. La presión. Cuando está activado ese sistema, únicamente se tiene que esperar a que se desactive, o sea, usted no induce nada para que... No, acuérdate que este se activa cuando se baja la presión. Ok. Entonces, en cuanto yo subo la presión, solito se ¿Cómo desactiva. la suben? ¿Qué hacemos? Si es líquido, solución fisiológica. Si está perdiendo sangre, pues tengo que ponerle sangre. Y me voy a dar cuenta porque el paciente empieza ¿qué? A orinar. Por eso es que un paciente que llega en esas condiciones graves, inmediatamente le digo: interno, ponle una sonda para estar viendo si va a orinar. No crean que nomás se le pone porque sí, porque hay que hacer la maldad, ¿no? Entonces tengo que estar vigilando que esté orinando. Y vean acá la importancia. Entonces ya quedamos que los pacientes hipertensos traen activado el sistema. Y se llama hipertensión idiopática porque no conozco la causa. ¿Y por qué? Si su presión está bien, ¿por qué se activa esto? Entonces, ¿cómo yo trato la hipertensión? Si yo sé que tiene activado el sistema y que me está reteniendo ¿qué? Y el sodio me lleva ¿qué? Entonces lo primero que le digo al paciente: no comas ¿qué? Sal. ¿Y cuál es el sodio? La sal. Porque si comes sodio, este riñón me está absorbiendo todo el sodio, y no solamente se va a absorber el sodio, sino va a absorber ¿qué? Y eso va a hacer que aumente más tú. Por eso el paciente siempre tiene que tener una dieta baja en sodio. Entonces ahora ya aprendieron más que las que están en similares ahí despachando. Que hay algo para la presión y te dan, y ¿por qué? ¿Quién sabe? No sé, pero entonces ahora ya saben por qué nosotros no damos sodio en la presión. ¿Y qué más damos? Un medicamento que muchas veces se preguntan: ¿y por qué lo dan? Que es un diurético. ¿Por qué doy un diurético? Porque me está absorbiendo mucha agua, y esa agua me está haciendo que me aumente la presión. Si yo le saco el agua, entonces va a bajar la presión. Y entonces los pacientes todos, su tratamiento básico es no sodio y darle un diurético. Ahora vean los medicamentos que usamos. Si yo estoy viendo que el problema del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿quién es el problema? Esta que se llama angiotensina 2. Porque es un vaso ¿qué? Vasoconstrictor, y ese es el que hace que me suba la. Entonces lo que yo hago es dar un medicamento que a nivel del pulmón me inhiba esta, que se llama la enzima convertidora de angiotensina, para que esta ¿qué? No se convierta en angiotensina 2 y no haya una vasoconstricción. Y esos medicamentos se llaman inhibidores de la ECA, que todo el mundo lo ha escuchado, que es el famoso captopril y enalapril. El captopril y enalapril lo que hace es inhibe esta para no producir angiotensina 2, no haya una vasoconstricción y no se suba la presión. Entonces ya vimos fácil el tratamiento de hipertensión: no sal, diurético y le doy captopril, y entonces controlo la presión. Esto es hacer medicina. Esto es saber lo que estoy haciendo. La otra es: no me funciona el captopril, le doy otro medicamento que todo el mundo ha escuchado si tiene familiares hipertensos, que se llama losartán o telmisartán. ¿Y qué hacen esos? Ahora no inhiben la ECA, sino que van a los receptores donde se ponen en los vasos sanguíneos la angiotensina 2 para hacer una vasoconstricción y los bloquean.
y no dejan que la angiotensina 2 se una a los vasos para que no haya una vasoconstricción. Entonces estos actúan en los receptores de la angiotensina 2 para que no haya una vasoconstricción. Y ese se llama el losartán y el telmisartán, que es donde funciona. Ahora, no me funcionó esto, fácil. Si yo estoy teniendo una vasoconstricción, ¿qué le voy a dar? Un vasodilatador. Y los vasodilatadores que usamos se llaman nitroglicerina e isosorbide, que eso lo que hacen es dilatar. Pero eso ya es Pero eso ya es opción. cuando esto no funciona. Como en el caso de una crisis o una emergencia hipertensiva, una urgencia, que si yo necesito bajar rápido la presión porque la trae muy alta. No le voy a dar captopril porque de aquí a que vaya la ECA, hombre, se va a tardar. Yo lo que necesito es rápido, un vaso dilatador. Y entonces agarro y le meto nitroglicerina. Dilato el vaso y se baja la presión. ¿Ya vieron todo? Vale, pues sigan viendo este video.